de esta década que está pasando, se vieron algunos terremotos seguidos en varias, pero tienen que coincidir esas tres cosas: pestes, hambres y terremotos. Quiero decirle algo. Pestes, le voy a contar. Tendríamos que entender por pestes epidemias mundiales, no un pequeño brote de alguna clase de virus. Entonces le voy a decir, póngale cuidado. Tengo información de la pandemia del cólera, origen en la India, 1852. Muertos 1 millón. La gripe rusa en 1889 mató aproximadamente 1 millón de personas. Otra vez el cólera en la India, de 1910 a 1911, 800,000, no, 8 millones por cólera. La gripe española, primera gran pandemia del siglo XX, fue en 1918, de 1918 a 1920. Mató entre 50 y 100 millones. Esa fue la primera vez que se habló de la influenza o H1N1. Esta fue mundial. Gripe asiática, procedencia aviar, por las aves, por los pollos y todo eso. 1957 a 1958. Entre 1.2 millones a 2 millones de muertes. Fue la influencia A H2N2 en China, en Singapur, en Hong Kong. La gripe de Hong Kong, tercera gran pandemia del siglo XX, eso fue en 1968. Mató 1 millón de personas. H3N2 fue la influencia reconocida en ese tiempo. Luego viene la pandemia del SIDA. Se descubrió en 1968, pero tuvo su pico entre el 2005 y el 2012. 36 millones desde 1981 mató hasta el 2012. Hoy en día, entre 31 y 35 millones conviven con el virus. Esto también fue mundial, es mundial, virus inmunodeficiencia humana. Y este COVID-19, está en desarrollo. Se llama SARS-CoV-2. Es mundial, se descubrió en China en diciembre del 2019. Vamos a suponer que estamos en los tiempos que dice el Señor Jesús, no los podemos identificar, porque tendrían que estar sucediendo tres cosas a la vez: pestes, hambres en el mundo entero y terremotos. Pestes, hambres y terremotos. Si usted se pone a mirar, no están sucediendo las tres cosas a la vez. Ahora yo le pregunto una cosa: cuando la gripe en el comienzo del año 1919, algo así, la gente se pondría también: ¡ay, ya viene Dios, ya viene Cristo! ¡Ay! Y cuando empezaron a sacarlas, y yo no le estoy diciendo que se deje poner la vacuna, no, yo no estoy recomendando eso. Tampoco le estoy diciendo que no se la haga poner. Para mí, usted es dueño de su voluntad. Pero le digo, no se deje paniquear. Oiga, no reciba información torcida y mentirosa. ¿Usted se imagina que en ese tiempo los de la gripe, cuando empezaron a sacar esas vacunas contra la gripe, empezaron a decir: no, ese es el... En ese tiempo, escúcheme, para 1917, los testigos de Jehová dijeron que el Señor Jesucristo iba a venir, y no vino. ¿Se imagina usted esas dos cosas juntas? Esa peste tan impresionante y el hecho de que los testigos de Jehová estaban diciendo que en 1917 venía el Señor Jesús. ¿Cómo se pondrían ellos? Pero ya pasó un siglo, más de un siglo. Ya. La gente está haciendo un trabajo para el mundo.
Están ensayando esas vacunas en personas, en animales. Hasta ahora no ha funcionado nada. Esas vacunas hasta el día de hoy han sido peor porque producen reacciones impresionantemente feas. Eso no le van a obligar a usted que la ponga así como está. Ahora, le repito, usted es dueño de su voluntad. Lo que yo digo es, vivo o muerto soy de Cristo. ¿Por qué entonces me paniqueo? ¿Por qué entonces empiezo a hacer cábalas y a decir, que ya viene? Y a reproducir, mensajes de que van a obligar, y entonces las antenas de 4G, 5G, 6G, y que nos van a gobernar como zombies. Ay, hermano. Vamos a preguntarle al Señor Jesús. Vamos a preguntarle. Si todavía no está sucediendo esto, quiere decir que esto va a pasar. ¿Qué pasó? Quiere decir que esto va a pasar, ¿no? Y si fuera lo que él está diciendo, principio de dolores, él dice, pero no es el fin. Lea otra vez el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. El Señor está diciendo, no se turbe, no se angustie, no se desespere. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No, y la gente guardando mercados, remesas, y la gente, hermano. ¿Sabe qué es lo más? Póngale cuidado a lo que le digo, y no estoy fluyendo ni como ministro con palabra de ciencia, no, se lo estoy diciendo en el razonamiento humano. ¿Sabe qué es lo más terrible que pueda suceder? Que se les salga de las manos a las autoridades esta peste y empiecen a tener que dejar por fuera gente que necesita camas en las unidades de cuidados intensivos y tengan que empezar a morir por fuera de esas camas porque no hay cómo atenderlos. Eso es lo más malo que puede llegar a suceder, según lo que yo leo en la Biblia. Perdóneme, según lo que dice mi Señor Jesucristo, que yo le creo a Él, yo no le creo a nadie más. ¿Está entendiendo eso o no? Entonces, ahí está diciendo, dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ya, solamente quería decirle, si usted va tras el rastro de Jesús, atienda a Jesús, escuche a Jesús, hágale caso al Señor Jesucristo, no le haga caso a otra persona. El Señor Jesucristo es el que tiene todo poder, toda autoridad, todo señorío. Él es el que conoce absolutamente todo lo que va a pasar. ¿Quién dice amén a eso? Usted tome decisiones, pero no se panique. No se deje sumergir en la ansiedad, en la depresión. Si ya usted decidió no poner la vacuna, listo, qué bueno. Si decidió hacérsela poner, listo, lo felicito. Pero entienda que lo que usted decida no sea por pánico, no, que sea una decisión que se tome en frío, en oración y no por pánico. Continuamos entonces. Estamos leyendo Romanos capítulo número 6, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Déjeme decirle algo aquí, mi hermano. La iglesia ha caminado en una cantidad de desaciertos, de imprecisiones, y muchos han llegado a creer que por la oración de la mamá, de la esposa, del papá, del esposo, que de todas maneras que Dios les va
a dar la salvación, aunque esa persona no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, aunque él o ella no crean en el Señor Jesús. Es imposible, escúcheme, es imposible que alguien que no haya entregado su vida a Cristo pueda estar pensando en la salvación. No puede, no puede, no. Porque el centro de todo, escúcheme, el árbol de la vida, el maná, todo lo del Antiguo Testamento, el cordero inmolado, los panes sin levadura, todo se resume en una sola persona. Se llama Jesucristo el Señor. ¿Por qué seguir viviendo de tipologías, iglesia? ¿Por qué? Entonces, dice el versículo número 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuál es la única manera de morir al pecado? Cuando entrego mi vida al Señor Jesucristo. ¿Alguien está entendiendo eso? De ninguna otra manera. Escuche, la santidad sin Cristo no salva. Hace como 15 años dije esto por primera vez. La santidad sin Cristo no salva. Una persona puede dejar el cigarro, una persona puede dejar la cerveza, una persona puede dejar de ir a los burdeles, una persona puede hacer el esfuerzo y dejar de mentir. Una persona puede ser calificada como justa, como buena persona. Si no ha entregado su vida a Cristo, será una buena persona que se va a ir para el infierno. Por una sola razón. Porque desde que nació esa persona carga una naturaleza pecaminosa, heredada por Adán. Y esa naturaleza pecaminosa solo puede morir cuando la persona entrega su vida al Señor. Lo que vino por nacimiento solamente se soluciona por muerte. Escuche eso. Y la naturaleza pecaminosa que nació contigo y conmigo solamente es solucionada a través del sacrificio de muerte de nuestro Señor Jesucristo, del cual Él nos participa cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él. Entiendan, no hay otro camino, no es ser buena persona, no es ir al culto, no es leer la Biblia y aprendérsela, no es estudiar teología, y no le estoy diciendo que sea malo alguna de esas cosas, no es ayunar y orar más que todos sin haber entregado su vida al Señor, no, porque el único que le dio muerte al cuerpo del pecado tuyo y mío se llama Jesucristo el Señor. No hay nadie más, no hay nadie más. Dale la gloria a Dios. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Tú y yo vivimos para Dios. Pero si entregamos nuestra vida al Señor Jesús, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién dice amén a eso? Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, inmediatamente pasamos a estar muertos para el pecado y vivos para Dios. ¿Sabe una cosa que he notado, hermano? Que el cristiano sí puede llegar a pecar, sí, se puede equivocar, puede cometer errores, puede llegar a pecar, pero ¿sabe cuál es la bendición? Que ya nunca más el pecado se enseñoreará de él. Jamás el pecado lo va a volver a esclavizar, jamás. Porque el esclavo, el hombre de pecado, está muerto. Yo no sé si usted me entiende. Entienda, son dos cosas diferentes. El pecado no está muerto, el pecado anda por ahí rondando. ¿Sí entiende eso? ¿Sabe quién se murió? El hombre de pecado que había en ti, que había en mí. Ese sí se murió. El esclavo se murió.
Pero yo le pregunto algo, ¿en quién más tenemos esa esperanza? ¿En quién más? Han existido grandes hombres de Dios que Dios ha utilizado para evangelizar una gran parte del mundo, digamos, sí. Pero esa persona murió y necesita de Cristo. Y de ellos dice la Biblia que si edificaron en oro, plata o piedras preciosas, lo que hicieron les traerá exaltación. Pero si lo que edificaron, lo edificaron para su propio ego, para su propia codicia, para su propia satisfacción, se le quemará. Lo que hizo será chamuscado. Dice, y él será salvo así como por fuego. Eso no es cuestión de jugar, hermano. Eso no es cuestión de que yo ahora me enseñoreo y ahora empiezo a exaltarme yo y a decirle que yo soy el único que tengo la verdad. No, la verdad solamente radica en Cristo, en la palabra del Señor, en nada más. Y usted la puede leer, y usted la puede entender. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Entonces, Él es el único que nos garantiza salvación. ¿Sabe qué significa la palabra salvación? Póngale cuidado, hay 3 significados. Salvación en el 49:91 y 49:92 significa defensor, rescate o seguridad, física o moral, salud, salvación, salvador, salvar, liberación, dar. Dese cuenta, mi hermano, que la palabra salvación es un paquete donde está todo. Tu salud, tu bienestar, tu seguridad, tu paz, tu prosperidad, todo. ¿Y sabe cuál es el mayor significado de la palabra salvación? Oiga, en el 49:90, libertador, es decir, Dios o Cristo. La salvación es una persona, entienda, la salvación es una persona, se llama Jesucristo. No vamos a poder encontrar la salvación por otro medio. La iglesia tiene que salir de la equivocación, de creer que si usted ora por mí, yo me voy a poder levantar. No, si yo no me sacudo. Y la gente, hermano, en otro tiempo, ¿no? Se le acercaba a usted y se me acercaba a mí, pastor, ore por mí por crecimiento espiritual. ¿En serio? ¿Será que si yo me desbarato unas 2 horas orando por esa persona? ¿Y qué le diré yo al Señor? Señor, sacúdelo, Padre, ahora mismo, Señor. ¿O qué le digo? Levántalo, Señor, avívalo, ahora mismo. ¿Qué le digo? Y el tipo allá en la casa viendo telenovelas, pegado en las redes sociales, viendo videitos. ¿Sirve de algo? ¿Sirve de algo? No sirve. No sirve. Ore por crecimiento, hermano. El crecimiento es sencillo. El crecimiento se da cuando hay alimento. Cuando usted se alimenta de la palabra, entonces crece. Y no espiritualmente, crece en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra. En eso sí crecemos. Ese es otro desvío, otra imprecisión. Hermano, ¿usted va a crecer espiritualmente? No. ¿Acaso el Espíritu vino a nosotros un pedazo nomás y entonces va a ir creciéndole una pierna al Espíritu? No. El Espíritu Santo está completico en ti y en mí. Depende es qué tanto lo dejamos gobernar, qué tanto lo dejamos que tome control de todo nuestro ser. ¿Qué tanto crecemos en el conocimiento de Dios? Y por el conocimiento de Dios, entonces ahora vivimos en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Vivir por principios bíblicos. Reaccionar en un momento que te presionan, no por ira, no por enojo, no por euforia, no reaccionar por emociones, reaccionar de acuerdo a los principios que conoces, al principio bíblico que has leído. Y no vamos a tomar decisiones en la carne, no, porque hemos crecido en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra. Entonces tomamos decisiones de acuerdo a lo que hemos aprendido de la Biblia, no del deseo o del afán que hay en mí, o por poseer o por hacer cosas
que me lleven a tomar decisiones en mis emociones. No, eso es. Entonces, es importante que nosotros sepamos que la salvación es todo el paquete. Bueno, Dios no te salvó, Dios no te dio sanidad. Póngale cuidado a lo que estoy diciendo y cuídese que no le esté diciendo una mentira. Dios no te salvó, Dios no te dio sanidad, Dios no te dio libertad, Dios no te dio prosperidad, Dios no te mandó la restauración, te dio a Cristo. Y en Cristo está todo. ¿Qué tanto tienes de Cristo? ¿Qué tanto de Cristo hay en ti? Es que mire, hermano, mire, la situación es esta. Décadas enteras que la iglesia fue tenida entretenida. Hable usted solo, eso es oración. Usted tiene que orar más, hermano, y no funcionaba. Ore más, hermano, ayune más, y no funcionaba. El tipo no cambiaba, las cosas en su hogar no cambiaban, porque él no cambiaba. Ore más, y resulta que la oración no era enseñada como la forma de entrar en comunión con Dios, no, sino una sola vía, bla, 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 bla. ¿Cuántas horas? No sé, bla, 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 bla. Y cuando terminó en el nombre de Jesús, amén, y se largó. ¿Y acaso Dios no tiene algo que decirte? ¿Acaso Dios no dice que deberíamos estar en su secreto? ¿Que deberíamos escucharlo? ¿Acaso el Señor no dice que hoy Jesucristo es el que está hablando a nuestro espíritu? El Padre está hablando a través de Jesucristo a nuestro espíritu. Y nosotros no. Y entonces pasó el tiempo y la iglesia nunca desarrolló la comunión con Dios. Es más, hoy en día, escúcheme, hoy en día para muchos cristianos esto que yo digo es fantasioso, es increíble para muchos cristianos. Creer que Dios habla, creer que Dios te puede instruir todos los días, mostrarte lo que debes de hacer, para muchos cristianos que fueron enseñados que es la Biblia y ya. Oiga, más fácil le creen a alguien que se dice profeta y dice, así te dice el Señor. ¿Por qué le crees o por qué le creemos a una persona que tiene esa persona que pueda escuchar a Dios y tú, por qué no puedes escuchar a Dios? Escúchame, porque se tomó la imagen del Antiguo Testamento, donde había un Josué, donde había un Samuel, donde cuando Dios no le hablaba sino a una sola persona, y esa idea nos la vendieron a nosotros. Y entonces la iglesia está acostumbrada a decirle al ministro, usted que está más cerquita de Dios, dígale. Y resulta que no habíamos entendido que la sangre de Cristo nos justificó a todos. Y que, escúcheme, y que esa misma sangre rompió el velo para que toda la iglesia, óigame, toda la iglesia tengamos derecho a entrar en el lugar santísimo ante la misma presencia de Dios, a ser escuchados por Él y a escucharlo a Él. La Biblia dice que podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. ¿Sí dice así la Biblia o no? Hermano, es muy cómodo para alguien que se siente ministro llegar al punto de ministro diciéndole a usted que usted no puede alcanzar las cosas que yo alcanzo, y eso es mentira. Que yo tengo cosas que usted nunca podría manejar, que yo puedo hablar con Dios y usted nunca podría hablar con Él, que me tiene que hacer caso a mí porque es que Dios me habla a mí y no a usted. Eso sería muy fácil, pero escúcheme, es falso, es falso. Cualquier cristiano tiene derecho, si se ejercita en la comunión con Dios, va a escuchar al Señor. No le garantizo que lo escuche con voz audible, pero va a saber y va a estar seguro de las cosas que Dios quiere que usted haga. Solo por el hecho de decirle, Señor, me voy a quedar esta hora entera aquí a solas, calladito, calladita, esperando que tú pongas en mi vida una convicción de lo que necesito, la decisión que necesito tomar. Aquí voy a quedarme callado, y si me duermo para ti. Ah, no, eso no era tan fácil. Y en un tiempo, hermano, el hermano de la iglesia que decía, pastor, es que yo tengo sueños y los sueños salen. Ahí mismo le decíamos, bueno, yo no, pero le decían, eso es un don del diablo. Porque el temor de ese ministro, de que alguien tuviera más dones que él, era terrible, hermano, terrible. Claro. Pero la Biblia dice que en la iglesia, aquí, en la iglesia, los que están por allá, en otro lugar,
están los 9 dones, repartidos a cada uno como el Espíritu de Dios quiso. ¿Es así o no? Y que ninguno es más digno que otro, escúchelo, ninguno es más digno que otro, entiéndalo. Mire, el Señor Jesucristo vino a desbaratar eso. El Señor Jesucristo vino a darle duro a eso de los estratos, que habían unos que se tenían que sentar adelante y que se le hacían reverencia. No, mijito, el Señor Jesús dijo, no, si no se hacen como niños, que los niños no piden importancia, los niños no piden estratificación. Yo soy estrato 6, 7, 10, no. En la iglesia todos estamos para servir a todos. Y en la iglesia, escúcheme, en la iglesia se tiene que activar los dones. Usted, sí, usted, al menos tiene un don y tiene un ministerio. Todos hemos sido llamados a desarrollar un ministerio. En Cristo Jesús, a partir de la cruz de Cristo, llegó el todos de Dios, todos. Hermano, no espere ni se ponga a pedir, Señor, levanta un Josué, levanta un Caleb. No, ya levantó a Cristo. ¿No le es suficiente? ¿No le basta? Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Entonces, póngale cuidado. Libertador, es decir, Dios o Cristo, Salvador. En el 49:82 dice seguro, salvar, es decir, librar o proteger, literal o figurado. Hacer salvo, librar, misericordia, preservar, salvar, sano, sanar. La salvación lo tiene todo y la salvación es Cristo. O sea, Cristo lo tiene todo. Usted no necesita a nadie más sino a Cristo. ¿Por qué entonces, hermano? Bueno, si es por la ignorancia que nos habían dejado nuestros pasados ministros. Pero es tan triste, hermano. Oiga, es tan triste y tan vergonzoso que alguien me llama y me dice, pastor, es que yo en una iglesia de Buga compré unos aceites ungidos y me va sacando 4 frascos de 4 colores diferentes. Y me dice que el uno es para la sanidad, el otro es para tener paz. Uy, hermano, ese día casi me pongo a llorar de ver cómo un engañado puede engañar a otro. 4 frasquitos así, ya tenían poquiticos de aceite de colores. Y yo le dije, ¿en serio tú crees que Cristo necesita eso? ¿En serio? No, pastor, sino que es que en una iglesia profética apostólica me vendieron esto. ¿Y cada frasco en cuánto te lo vendieron? Cada frasco, un frasco así. Digo yo, por ahí unos 200 miligramos. No, por ahí 150 miligramos, unos frasquitos así. ¿En cuánto te los vendieron? Cada uno en 200,000 pesos, porque estaban en promoción. Oiga, el reino de los cielos en promoción. ¡Qué vergüenza, hermano! ¿Ah? ¡Qué vergüenza! Y la iglesia cree en todo eso. Y entonces están las almohadas proféticas, las sábanas proféticas, los cobertores proféticos. Sí, hermano. Usted y yo no necesitamos más que a Cristo Jesús. Conocerle a Él. Escuche. Segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Nunca se le olvide esto. Versículo 18. Segunda carta de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia, en el evangelio, en la justicia divina, en la justicia de Dios. Crezca en ella, en la práctica de ella. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia lo mandan a usted o me mandan a mí a que crezca en el conocimiento del diablo, de los demonios, de cómo se mueven. ¿Ah? No, hermano, eso es peligroso. Muchos terminaron ahí enredados. Debo de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. En eso tenemos que crecer. ¿Sí o no? Déjeme, es que tengo tanto que decirle. Gálatas capítulo 3, por favor, Gálatas. Versículos 19 en adelante. Me toca leérselo y no parar, pero yo sé que usted va a entender muy bien, porque estamos hablando de que Cristo y nada más. ¿De qué estamos hablando? Eso. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Por favor, ponga atención a esto. Si la ley dada pudiera vivificar, si el guardar el séptimo día, si hacer algo de la ley, sin dejar de comer alguna clase de carne, pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo es ayuda para llevarnos a Cristo. La ley solamente fue un instrumento para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos ni bajo la ley, ni bajo la ayuda de la ley. Ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Alguien que no crea en Jesucristo podría llegar a ser hijo de Dios? Los que creen en la Virgen como más grande y más poderosa que el Señor Jesucristo, que porque es la mamá y la mamá manda al hijo, ¿podrá llegar a ser salvo? No, para nada. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, oiga, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Déjeme, por último le digo esto. Es vergonzoso, hermano, todo lo que se trae del Antiguo Testamento y cómo el diablo, a través de personas importantes, personas que tienen un ministerio, ha querido anular a la mujer como ministra. Qué vergüenza, hermano. Mire lo que acaba de decir ese versículo. Todos somos uno en Cristo Jesús, con la misma dignidad, óigame, con la misma importancia, con el mismo valor. ¿Quién está entendiendo eso? Trabajador o patrón, colombiano o israelita, varón o mujer, todos somos ¿cuánto? En Cristo,